El apartamento de Eduardo era un reflejo de su mente, caótico, desordenado y lleno de ideas que nunca llegaban a buen puerto. Las paredes estaban cubiertas de bocetos de personajes que nunca vieron la luz, y el suelo estaba lleno de pilas de cómics y notas dispersas. La mesa de trabajo, ubicada en una esquina cerca de la ventana, era el único lugar relativamente organizado, aunque incluso allí las tazas de café vacías y las migas de pan se mezclaban con los lápices y las hojas de papel. Fuera, la ciudad estaba envuelta en una lluvia constante. El sonido de las gotas golpeando el vidrio de la ventana era el único ruido que rompía el silencio. Eduardo se reclinó en su silla, frotándose los ojos cansados. Había estado trabajando en una nueva historia durante semanas, pero nada parecía funcionar. Sus editores querían algo impactante, algo que capturara la atención de los lectores y los mantuviera enganchados. Pero cada idea que tenía se sentía vacía, como si le faltara algo. Algo oscuro, algo real. Fue entonces cuando la tormenta comenzó. Un trueno retumbó en la distancia, y la lluvia se intensificó, golpeando la ventana con fuerza. Eduardo miró hacia afuera, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban tras la cortina de agua, y entonces lo vio. Una figura, apenas visible entre la lluvia, parada en la calle frente a su edificio. No podía distinguir los detalles, pero algo en esa figura lo hizo sentir incómodo. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su silueta parecía moverse de una manera que no era natural. Eduardo se apartó de la ventana, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Es solo la tormenta», murmuró para sí mismo, aunque no estaba convencido. Se sentó de nuevo en su silla y tomó un lápiz, decidido a distraerse con su trabajo. Pero la imagen de esa figura no lo abandonaba. Comenzó a dibujar, casi sin pensar, dejando que su mano guiara el lápiz sobre el papel. Lo que surgió fue algo que nunca antes había imaginado. Una criatura grotesca, hecha de carne podrida y huesos rotos. Su cuerpo era una masa informe, con extremidades largas y retorcidas que parecían tentáculos de carne. Tenía múltiples ojos, algunos cerrados, otros abiertos y brillando con una luz enfermiza. Su boca era una hendidura llena de dientes irregulares, y su piel, si es que podía llamarse así, estaba cubierta de llagas y cicatrices que supuraban un líquido oscuro. Eduardo no podía apartar la mirada del dibujo. Era repulsivo, pero también fascinante. Comenzó a escribir, describiendo a la criatura en detalle. Hablaba de su olor, un aroma a podredumbre y muerte que llenaba el aire y hacía que fuera difícil respirar. Hablaba de su presencia, cómo hacía que el ambiente se volviera denso y pesado, como si el mismo aire se resistiera a su existencia. Y hablaba de su mirada, esos múltiples ojos que parecían verlo, realmente verlo, como si supieran todo lo que había en su mente. Cuando terminó, Eduardo se reclinó en su silla, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sabía que había creado algo especial, algo que finalmente captaría la atención de su audiencia, pero también sentía algo más, algo que no podía explicar. Era como si la criatura que había descrito estuviera allí, en la habitación con él, observándolo desde las sombras. Esa noche, mientras dormía, Eduardo soñó con la criatura. Soñó que estaba en su apartamento, sentada en una esquina, leyendo sus bocetos. Soñó que lo observaba con esos múltiples ojos, evaluando su trabajo. Y soñó que emitía un sonido bajo y vibrante, casi como un ronroneo, antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando despertó, estaba sudando y jadeando. Miró hacia la esquina de la habitación, donde la criatura había estado en su sueño, pero no había nada allí. Solo las sombras, largas y retorcidas, proyectadas por la luz de la luna que entraba por la ventana. Eduardo se levantó y se acercó a la mesa de trabajo. El dibujo de la criatura todavía estaba allí, exactamente como lo había dejado, pero algo había cambiado. En la esquina inferior derecha del papel, había una mancha oscura, como si algo hubiera goteado sobre él. Eduardo la tocó con un dedo, sintiendo que era fría y húmeda. La olfateó, y un olor a podredumbre y muerte llenó sus fosas nasales. «Esto no es real», murmuró para sí mismo, aunque las palabras sonaron huecas en el silencio de la noche. Sabía que lo que estaba viendo no podía ser real, pero también sabía que no podía ignorarlo. Con un último vistazo al dibujo, lo guardó en un cajón y se fue a la cama, sintiendo que el peso de lo que había creado lo seguía como una sombra. Al día siguiente, Eduardo se despertó con una sensación de inquietud que no podía sacudir. El sueño de la criatura aún estaba fresco en su mente,
y el olor a podredumbre que había emanado del dibujo parecía haberse impregnado en el aire de su apartamento. A pesar de eso, decidió seguir adelante con su trabajo. Después de todo, la historia que había comenzado a escribir era la mejor idea que había tenido en años, y no podía permitir que un sueño extraño lo detuviera. Mientras preparaba café, notó algo en el suelo, cerca de la mesa de trabajo. Era una mancha oscura, similar a la que había aparecido en el dibujo la noche anterior. Se agachó para inspeccionarla, tocándola con un dedo. Estaba fría y húmeda, y el olor a descomposición era inconfundible. Eduardo frunció el ceño, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Esto no puede estar pasando», murmuró, limpiando la mancha con un trapo. Pero no podía negar lo que había visto, lo que había sentido. Decidió ignorarlo y se sentó a trabajar. La historia fluía de él como nunca antes. Cada palabra, cada descripción, parecía venir de un lugar profundo dentro de su mente, un lugar que no había explorado antes. La criatura que había creado cobraba vida en las páginas, su presencia opresiva y grotesca saltando de las palabras como si estuviera allí, en la habitación con él. Eduardo no podía detenerse. Escribió durante horas, hasta que sus manos le dolieron y sus ojos se nublaron por el cansancio. Esa noche, mientras dormía, escuchó un sonido que lo despertó de golpe. Era un crujido bajo, como si algo se estuviera moviendo en la habitación. Eduardo se sentó en la cama, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba lo suficiente como para ver las sombras moviéndose en las esquinas. «¿Quién está ahí?», susurró, aunque sabía que no había nadie más en el apartamento. El crujido se repitió, esta vez más cerca. Eduardo encendió la lámpara de su mesita de noche, y lo que vio lo dejó sin aliento. En la esquina de la habitación, sentada en el suelo, estaba la criatura. No era un sueño esta vez. Estaba allí, en carne y hueso, o lo que quedaba de ellos. Su cuerpo era una masa informe de carne podrida y huesos rotos, con múltiples ojos que brillaban en la oscuridad. En sus manos retorcidas sostenía las páginas que Eduardo había escrito, y sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera leyendo. Eduardo no podía moverse. El miedo lo paralizó, convirtiendo su cuerpo en una estatua. La criatura no lo atacó, no hizo ningún movimiento agresivo. Simplemente continuó leyendo, sus ojos brillando con una intensidad que hacía que Eduardo sintiera que lo estaban observando desde dentro de su propia mente. Luego, la criatura emitió un sonido bajo y vibrante, casi como un ronroneo, antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando la criatura se fue, Eduardo se derrumbó en la cama, jadeando y sintiendo que el sudor le corría por la frente. No podía creer lo que había visto. ¿Era real? ¿O era solo su imaginación, alimentada por el cansancio y el estrés? No tenía respuestas, pero sabía que no podía ignorarlo. Al día siguiente, Eduardo envió la historia a sus editores. No mencionó la criatura, por supuesto. No podía, pero cuando recibió la respuesta, supo que había acertado. A los editores les encantó. La historia era oscura, macabra y completamente única. Querían publicarla de inmediato. Eduardo debería haberse sentido eufórico. Este era el éxito que había estado buscando durante años. Pero en lugar de alegría, sentía una inquietud que no podía sacudir. Cada noche, la criatura regresaba, siempre en la misma esquina, siempre leyendo las nuevas páginas que había escrito. Eduardo comenzó a acostumbrarse a su presencia, aunque nunca dejaba de sentir miedo. Sabía que la criatura estaba conectada a su historia, pero no sabía qué pasaría si dejaba de escribir. Una noche, mientras la criatura leía, Eduardo se atrevió a hablarle. «¿Qué eres?», susurró, sintiendo que la voz le temblaba. La criatura no respondió. Solo levantó la cabeza y lo miró con esos múltiples ojos brillantes. Luego, desapareció en la oscuridad, dejando atrás un olor a podredumbre y muerte. Eduardo no sabía qué hacer. Sabía que no podía seguir así, pero tampoco podía detenerse. La historia era un éxito, y sus editores querían más. Pero cada vez que escribía, sentía que la criatura se acercaba más, como si estuviera esperando algo. Algo que Eduardo no estaba seguro de poder darle. El éxito de la historia de Eduardo creció rápidamente. Los lectores estaban fascinados por la criatura que había creado, y los críticos elogiaban su capacidad para sumergirlos en un mundo oscuro y perturbador. Las ventas de los cómics se dispararon, y las redes sociales se llenaron de teorías sobre el origen de la abominación y su significado. Eduardo debería haberse sentido en la cima del mundo, pero en lugar de eso, se sentía cada vez más atrapado.
Cada noche, la criatura regresaba, siempre en la misma esquina, siempre en la misma esquina, siempre leyendo las nuevas páginas que Eduardo había escrito. Al principio, su presencia era silenciosa, casi pasiva, pero con el tiempo, comenzó a cambiar. La criatura se volvió más inquieta, más insistente. Sus múltiples ojos brillaban con una intensidad que hacía que Eduardo sintiera que lo estaban observando desde dentro de su propia mente, y el olor a podredumbre y muerte que la acompañaba se volvió más fuerte, más penetrante. Una noche, mientras la criatura leía, Eduardo notó algo que lo dejó helado. En las páginas que sostenía había manchas oscuras, como si algo hubiera goteado sobre ellas. Al acercarse, vio que las manchas no eran tinta, eran sangre. Sangre seca y oscura, que parecía emanar de las propias palabras que había escrito. «¿Qué quieres?», susurró Eduardo, sintiendo que la voz le temblaba. La criatura no respondió. Solo levantó la cabeza y lo miró con esos múltiples ojos brillantes. Luego, extendió una de sus extremidades retorcidas, señalando hacia la mesa de trabajo. Eduardo entendió el mensaje. La criatura quería que siguiera escribiendo. Pero había un problema. Los editores de Eduardo le habían pedido que concluyera la historia. Querían un final impactante, algo que dejara a los lectores con ganas de más. Eduardo había intentado escribir el final varias veces, pero cada vez que lo hacía, la criatura aparecía en su apartamento, observándolo con una intensidad que lo hacía sentir incómodo. Sabía que no podía seguir escribiendo, pero tampoco podía detenerse. Una noche, decidió enfrentarse a la criatura. «No puedo seguir así», dijo. Su voz más firme de lo que se sentía. «Necesito terminar la historia. Necesito un final». La criatura lo miró fijamente, sus múltiples ojos brillando con una luz enfermiza. Luego, emitió un sonido bajo y vibrante, casi como un ronroneo. Eduardo no sabía si era una advertencia o una aprobación, pero decidió arriesgarse. Comenzó a escribir el final. Describió cómo la criatura era destruida por un grupo de héroes, cómo su cuerpo se desintegraba en una masa de carne podrida y huesos rotos, y cómo su presencia opresiva desaparecía por fin. Las palabras fluían de él como nunca antes, pero con cada frase que escribía, sentía que el aire en la habitación se volvía más denso, más pesado. Cuando terminó, la criatura estaba furiosa. Apareció en la esquina de la habitación, sus múltiples ojos brillando con una intensidad que hacía que Eduardo sintiera que lo estaban observando desde dentro de su propia mente. Su cuerpo se retorcía, como si estuviera en agonía, y el olor a podredumbre y muerte llenaba el aire. Eduardo intentó huir, pero la criatura lo alcanzó, envolviéndolo en sus tentáculos de carne. «No», gritó Eduardo, sintiendo que las garras de la criatura se clavaban en su piel. «Es solo una historia». Pero la criatura no lo escuchó. Sus múltiples ojos brillaban con una luz enfermiza, y su boca, llena de dientes irregulares, se abrió en un gruñido que resonó en la habitación como un trueno. Eduardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y supo que no había escapatoria. Eduardo despertó en su cama, jadeando y sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna, que entraba por la ventana, iluminaba lo suficiente como para ver que estaba solo. No había rastro de la criatura, ni de los tentáculos de carne que lo habían envuelto. Pero el olor a podredumbre y muerte aún flotaba en el aire, y las marcas en su piel, donde las garras de la criatura se habían clavado, ardían como si hubieran sido tocadas por fuego. Se levantó de la cama y se acercó a la mesa de trabajo. Las páginas que había escrito la noche anterior todavía estaban allí, exactamente como las había dejado, pero algo había cambiado. En las páginas finales, donde había descrito la destrucción de la criatura, había manchas oscuras, como si algo hubiera goteado sobre ellas. Eduardo las tocó con un dedo, sintiendo que eran frías y húmedas. La olfateó, y un olor a podredumbre y muerte llenó sus fosas nasales. «Esto no es real», murmuró para sí mismo, aunque las palabras sonaron huecas en el silencio de la noche. Sabía que lo que había vivido no podía ser real, pero también sabía que no podía ignorarlo. Con un último vistazo a las páginas, las guardó en un cajón y se fue a la cama, sintiendo que el peso de lo que había creado lo seguía como una sombra. Al día siguiente, Eduardo envió el final de la historia a sus editores. A los editores les encantó. Eduardo no podía seguir ignorando la presencia de la criatura. Ya no se limitaba a sentarse en la esquina a leer. Ahora se movía por el apartamento,
sus tentáculos de carne rozando las paredes y dejando rastros de ese líquido oscuro y fétido que goteaba de su cuerpo. El olor a podredumbre se había vuelto insoportable, impregnando cada rincón del lugar. Eduardo intentó ventilar el apartamento, pero el aire fresco no lograba disipar el hedor. Era como si la criatura hubiera traído consigo un pedazo del infierno. Lo peor era la mirada. Esos múltiples ojos brillantes lo seguían a todas partes, incluso cuando la criatura no estaba físicamente presente. Eduardo sentía que lo observaban desde las sombras, desde los rincones más oscuros de su mente. Ya no podía distinguir entre la realidad y sus pesadillas. La línea entre ambas se había desvanecido por completo. Una noche, mientras la criatura estaba sentada en su rincón habitual, Eduardo decidió confrontarla de una vez por todas. No podía seguir viviendo así, atrapado entre el éxito de su historia y el terror que lo consumía. Con las manos temblorosas, agarró las páginas finales de la historia, aquellas que describían la destrucción de la criatura, y las arrojó al suelo frente a ella. «Esto es lo que querías, ¿no?», gritó, su voz temblando de rabia y miedo. «Terminé la historia. La destruí. ¿Qué más quieres de mí?». La criatura dejó de leer. Sus múltiples ojos se fijaron en Eduardo, brillando con una intensidad que lo hizo retroceder. Luego, lentamente, extendió una de sus extremidades retorcidas y señaló hacia el pecho de Eduardo. No era un gesto agresivo, pero su significado era claro. Quería algo de él, algo más que palabras. Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No», susurró, negando con la cabeza. «No puede ser real. Esto no puede estar pasando». Pero la criatura no se movió, solo lo observó, como si estuviera esperando que comprendiera. Eduardo miró hacia las páginas en el suelo, las manchas oscuras que ahora parecían extenderse, como si la tinta misma estuviera sangrando. Y entonces lo entendió. La criatura no era solo una creación suya, era algo más, algo que se alimentaba de su imaginación, de su miedo, de su vida. Con un último esfuerzo, Eduardo tomó una decisión. Agarró un encendedor de la mesa y lo encendió, sosteniendo la llama sobre las páginas. «Si te destruyo en la historia, te destruiré aquí también», dijo, su voz temblorosa pero decidida. La criatura no intentó detenerlo. Solo lo observó, sus ojos brillando con una luz enfermiza, mientras Eduardo dejaba caer el encendedor sobre las páginas. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiendo las palabras que habían dado vida a la abominación. El calor llenó la habitación, y el olor a quemado se mezcló con el hedor a podredumbre. Eduardo esperó a que la criatura se desvaneciera, a que las llamas la consumieran como habían consumido las páginas. Pero no sucedió. En cambio, la criatura se acercó a él, sus tentáculos de carne extendiéndose como si quisiera abrazarlo. Eduardo intentó retroceder, pero no había a dónde ir. Las llamas lo rodeaban, y la criatura estaba frente a él, sus múltiples ojos brillando con una intensidad que lo hacía sentir desnudo, expuesto. «¿Qué eres?», susurró Eduardo, sintiendo que las lágrimas le corrían por el rostro. La criatura no respondió, solo lo envolvió en sus tentáculos, y Eduardo sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Lo último que vio fueron esos ojos brillantes, observándolo desde dentro de su propia mente. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias originales de horror y misterio. ¿Crees que Eduardo logró escapar de la criatura o se convirtió en parte de su historia? ¿Qué crees que pasó con él después del final? Déjame tu teoría en los comentarios.